Ok, en este video nos toca hablar sobre la integración por partes. Lo primero, esta es una de las primeras técnicas de integración que tenemos, aparte de integrar directamente. Ok, y esta regla viene de la regla del producto, lo que quiere decir que esto es el análogo de la regla del producto para integrar. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula de integración por partes? Dice lo siguiente: que si usted tiene dos funciones, entonces la integral de u de x b' de x va a ser u por b menos la integral de b por u' de x. Ok, y esto en verdad no es tan útil así como se ve, porque estoy aquí teniendo una derivada y aquí una derivada se la estoy cambiando a la otra función, pero en verdad es súper útil. Entonces, ¿cómo se demuestra esta cosa? ¿De dónde sale? Primero vamos a anotar u a u de x y b a b de x, solo para ahorrar un poco de tiempo. Y entonces notamos que, por ejemplo, si derivamos el producto, la regla del producto dice derive el primero, multiplíquelo por el segundo y súmelo con el primero multiplicado por la derivada del segundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que notar que esta de aquí es la derivada de u por b, ¿no es cierto? Entonces, como es la derivada por b, eso quiere decir que u por b es la primitiva de esta cosa que está aquí. O sea, u por b es la primitiva de u'b más v'. ¿Sí? Esa es la definición. Después, como la integral puede separar la suma, esto queda u'b más uv' de x. ¿Ok? Y si esto lo reescribimos, nos queda que la integral de u'b' de x es igual a u por b menos la integral de b u' de x. Hay que hacer notar una cosa importante, que esto usualmente se escribe de otra forma. Esto usualmente se escribe como integral u de b igual a v menos integral de b de u, donde de b es b' de x y de u es u' de x. ¿Esto por qué se escribe así? Porque usualmente la forma en la que uno la recuerda es así: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Vale? Si usualmente la forma en la que la gente se la aprenda es diciendo esta oración: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Ok, esa es la regla para aprendérsela. Veamos un ejemplo. Integrar x por e a la x. Entonces, ¿qué es lo que uno hace aquí? Uno tiene que escribir esta cosa como u de b. Entonces lo que hay que seleccionar es quién es el u y quién es el b. Aquí lo más conveniente es que el que escojan como de b, como tienen que después saber quién es el b, sea uno que sea fácil de integrar. Entonces, por ejemplo, de estos dos, los dos en verdad son fáciles de integrar, pero al e a la x no le va a pasar nada cuando lo derivemos. Ok, entonces eso va a hacer que nuestra elección en verdad sea que u sea x y que de b sea e a la x. Entonces, yo ahora para poder aplicar la fórmula necesito saber quién es de u. Entonces, si u es x, la derivada de u, que es de u, va a ser 1 por dx. Y si db era e a la x de x, ¿qué es lo que yo tengo que derivar para que me dé la exponencial? La misma exponencial. Entonces b es e a la x. Ok, entonces esto significa que ahora yo hago la sustitución y va a quedar u por b, o sea, una vaca, x por e a la x, sin cola, y ahora vestida y de uniforme de x. Entonces en este caso esto es fácil porque aquí queda x por e a la x y la integral de la exponencial es la misma exponencial. Así no hacemos nada y sumamos la c. ¿Okay? Así que ese ejemplo queda así. Otro ejemplo: ¿cómo integramos el logaritmo de x? Bueno, aquí hay un problema entre comillas porque yo tengo solo una función, ¿cierto? Entonces yo necesito dos, porque necesito una que sea u y una que sea b.
Pues verdad, eso no es un problema porque yo siempre puedo considerar que aquí hay un 1. Entonces, ¿yo sé integrar el logaritmo? No. Entonces yo no voy a escoger de b como logaritmo porque si no, cuando saque b necesitaría integrarlo, es lo que estoy buscando. Entonces, yo voy a escoger u como el logaritmo porque yo sí lo sé derivar. Entonces saco de u, que es 1 partido por x, de x. Así que mi db va a ser lo que queda, que es 1 por dx. Si db es de x, ¿quién era b? Bueno, no tiene otra alternativa que ser x, porque cuando yo derivo x me queda dx. Entonces vengo acá y digo u por b, x, logaritmo de x, menos la integral de b por du, o sea, x por 1 partido por x de x. Entonces esto es lo mismo que x, logaritmo de x, menos la integral de 1. O sea, esto es x, logaritmo de x, menos, y la integral de una constante es x, más c. Vamos a un ejemplo un poco más diferente. Aquí tengo exponencial y coseno. Entonces yo las dos las sé derivar e integrar. La pregunta es ¿cuál es más fácil de integrar? La exponencial porque se me da a sí misma. Entonces u va a ser coseno de x y de b va a ser e a la x de x. Entonces, si este es u, ¿cuál es su derivada? Va a ser menos seno de x de x. Y si este es mi db, ¿cuál es su primitiva? ¿Cuál es b? Bueno, para derivar, para obtener la exponencial cuando derivo necesito la exponencial. Entonces vengo acá y digo, ok, esta integral va a ser u por b, e a la x coseno de x, menos la integral de b por du, por menos seno de x de x. Ok, entonces lo que nos queda es que la integral de e a la x coseno de x es e a la x coseno de x más la integral de e a la x seno de x de x. Y ahora esta integral es igual de fea que la original. Entonces, bueno, veamos qué pasa. Volvamos a hacer un cambio. Misma regla, vamos a escoger que u sea seno de x y que db sea e a la x de x. Entonces, ¿quién es de u? Bueno, la derivada, así que va a ser coseno de x y b va a ser e a la x. Entonces nuevamente esto la regla nos va a decir que es, seguimos por aquí abajo, esto lo dejamos igual, más, entonces esto va a ser u por b, e a la x seno de x, menos la integral de b de u, o sea, e a la x coseno de x. Nos apareció la misma integral otra vez, creo que es la que estamos buscando, e a la x por coseno de x de x. Ya, pero esto no es tan terrible porque aquí está con un menos, entonces yo puedo pasarle al otro lado y juntarlas, entonces voy a tener dos veces la integral de e a la x coseno de x es e a la x factor de coseno de x más seno de x. Bueno, y aquí ya no queda ninguna integral que resolver, así que puedo despejar. Esto va a ser 1 medio e a la x factor de coseno de x más seno de x, y nunca hay que olvidar la constante. Ok, o sea, en este caso lo que hicimos fue hacer integración por parte dos veces, nos devolvió la misma integral, entonces la pudimos juntar a un solo lado y despejarla. Bueno, aquí tenemos un problema, dice considere i0 la primitiva de a la x y para n mayor o igual a 1 vamos a llamar i sub n a la integral de xn por e a la x. Encuentro una expresión general para n que no tenga integrales sin resolver. Entonces primero, si se fijan, esto es e a la x más c, ¿cierto? Y nosotros conocemos también cuando n vale 1, porque lo hicimos recién, que era esto. Esto vimos que daba x, e a la x menos e a la x más c. Ok, entonces la pregunta es ¿qué hacemos con los demás n's? Entonces, ¿cuál es la técnica usual aquí? Usar efectivamente integración por partes. Integramos por partes. Si nuestra n es esto, vamos a hacer que u sea x a la n. Así cuando la derivamos, como dijimos recién, esto va a ser n por x a la n menos 1. Y nuestro db va a ser e a la x de x, así es fácil saber al tiro que b es e a la x. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esto va a ser u por b, o sea, x a la n por e a la x, menos la integral de b de u, o sea, n x a la n menos 1, e a la x de x. Escribámoslo un poco más limpio. Esto dice que in es x a la n por e a la x, menos n veces x a la n menos 1 e a la x
de x. Bueno, aquí tenemos una integral que aún no está resuelta, pero la gracia es que esto de aquí es i n-1, porque tiene exactamente la misma forma que aquí arriba, solo que ahora el exponente ahora es n-1. Entonces esto nos da una fórmula recursiva, y la recursión dice que in es x a la n e a la x menos n y n-1. Nosotros sabemos resolver esto si es que podemos llegar a suficientemente atrás y tenerlo resuelto. Entonces la pregunta es, esto va a ir bajando cada vez un numerito. De n pasamos a n-1, n-1 pasamos a n-2 y así. Entonces, si nosotros conocemos i0, ganamos. Y conocemos i0, sí, hasta aquí arriba. Vale, e a la x más c. Aquí tenemos i1, ¿cierto? Veamos cuánto da de acuerdo a la forma. i1 debería ser x a la 1 por e a la x menos 1 por i0. O sea, x e a la x menos e a la x más c. Entonces esto va a ser x e a la x menos e a la x menos c. Ahora, aquí dice más c y aquí dice menos c, pero la gracia es que esta c es cualquier cosa. Ok, entonces que diga más o menos da lo mismo porque es cualquier cosa. Así que esto lo podría cambiar por otra letra, por ejemplo decir x e a la x menos e a la x más k. Ok, entonces estas dos son exactamente la misma primitiva. Entonces, por ejemplo, si alguien nos dice cuánto vale i2, bueno, uno llega y dice, bueno, i2 va a ser x cuadrado e a la x menos 2 por i1. ¿Y cuánto vale i1? Lo que tenemos aquí. Entonces esto es x cuadrado e a la x menos 2 por x e a la x menos e a la x más k. Ok, entonces esto va a ser x cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2 e a la x más otra constante. La gracia de la integración por partes es justamente esto, que nos permite calcular un montón de integrales nuevas solo acordándose que la integral de u de v es v menos la integral de v de u. ¿Y qué es lo que hay que aprenderse además? Seleccionar bien tanto u como de v. Ok, entonces en general lo que uno va a hacer es que esta sea fácil de integrar. Esa es como la regla más importante.